Hola, muy buenas tardes. Estamos en este espacio que se llama Óclesis, de la revista Óclesis. Y bueno, vamos a realizar una entrevista a la persona que nos presta o proporciona su obra gráfica para ilustrar este número 9 de la revista Óclesis, una revista de edición semestral que inició su edición en el año 2004. Y bueno, en esta ocasión me acompaña Jorge Luis Gallegos, compañero entrañable de estas andanzas ocléticas. Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Bien, acá ya acostumbrándonos a esta nueva normalidad. Pues sí, no nos queda de otra, ¿verdad? Virtual. Perfecto. Y bueno, voy a presentar a nuestro invitado. Él es Francisco Aguilar Gálvez, mejor conocido como Paco Aguilar. Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Pues muchas gracias por haber aceptado participar con nosotros en esta edición número 9 de la revista Óclesis, con tu obra, y también gracias por permitirnos esta breve entrevista que vamos a realizar contigo, de la cual sacaremos un texto para publicarlo en la revista y por supuesto el video que estará en nuestro canal de YouTube. Te agradecemos, a nombre propio y de todos los que integramos la revista Óclesis, el proyecto Óclesis. No, pues muchas gracias a ustedes, ¿no? Yo encantado de estar acá. ¿Qué te parece si empezamos platicando un poquito de dónde eres? ¿De dónde eres? Y más o menos a qué te dedicas, ¿no? Soy de Chiapas. Emigré acá, me vine a estudiar aquí a la ciudad de Puebla y aquí sigo, pero nací en Tapachula, Chiapas, que es una ciudad fronteriza. Seguramente habrán oído de ella. Está a 20 minutos de la frontera con Guatemala y a 20 minutos de la playa. O sea, estamos en la esquinita de hasta abajo del país. Y desde el año 89 yo llegué aquí a la ciudad de Puebla. Y bueno, soy diseñador gráfico y artista plástico. Oh, genial. Digamos, estudiaste una licenciatura, hiciste estudios en diseño gráfico. Sí, correcto. Estudié diseño gráfico, pero me atraía mucho artes plásticas. En el momento en que yo decidí diseño, la verdad es que lo hice por una cuestión como muy práctica. Pensé que ahí yo tenía más probabilidades económicas, digamos, ¿no? Pero me llamaba mucho la atención artes plásticas. Había una parte de diseño que no me gustaba mucho en ese momento, pero decidí por esta cuestión práctica. Y ya, pues sobre la marcha, algo que a esa edad tal vez yo no sabía, pero que hoy ya de adultos lo sabemos la mayoría, pues es que el oficio hace a las personas, ¿no? Yo empecé a pintar y pues me convertí también en artista plástico. Genial. Entonces vas combinando como las dos cosas, ¿no? Por un lado el diseño y por otro lado el arte. Así es, de repente me aficiono con una de las dos y incluso en algún momento llegué a pensar que me había olvidado del diseño, porque empecé a pintar mucho por varios años, pero no, de repente vuelvo al otro y de repente voy y vengo, ¿no? Está bien, me gusta así. Y en cuanto a tu propuesta en pintura, ¿realizaste algún estudio, algún taller? ¿Cómo fue tu proceso en ese? Mi proceso, pues ya ahí en el caso de la pintura, pues me construí de forma autodidacta, viendo obra de otros. Yo cuando empezaba a pintar adoraba a Rufino Tamayo, por ejemplo, adoraba a Rulfo, hasta a Joan Miró, a este español. Eran como mis favoritos, y entonces como que de ahí yo fui encontrando, en mis primeros trabajos se parecían a los de estos dos autores, y ya luego fui migrando y tomé algunos talleres. En algún momento yo trataba de conceptualizar los proyectos de pintura, pero ya después fui poco a poco renunciando a conceptualizarlos.
En diseño gráfico se conceptualiza muchísimo. Lo que se hace como diseño gráfico, uno debe tener como la certeza de lo que se dice, de lo que pretende decir esa imagen. Entonces yo no quería que eso se revolviera con lo que yo pintara, ¿no? Incluso en algún taller de pintura me decían, conceptualiza el diseño, ¿qué quieres pintar? Pero eso lo hago como muy fácil en diseño gráfico, ¿no? Si quiero hablar del tiempo, pues manejo unos relojes con unos ojos, por inventarme algo ahorita, ¿no? Sí. Y ahí estoy construyendo diálogo como del tiempo a través de la visión de, etcétera, etcétera. Pero para mí eso es diseñar, eso es diseño gráfico. Entonces yo traté como de excluirme de esas cosas a la hora de pintar. Y pues me convertí en algo como muy emocional. Luego, a través del tiempo, me vienen las explicaciones de los cuadros, y eso es un ejercicio muy bonito. Al cabo de los años digo, es muy probable que esto me haya motivado a hacer este tipo de imagen, o por esta razón haya hecho esto. No son las verdaderas explicaciones, son las que van apareciendo. Por poner un ejemplo, llegó un momento en que yo empecé a poner textos en mis pinturas. Textos, ¿no? Escribía textos, pero yo no quería que la gente se fijara en el texto y se pusiera a leerlo, porque iba a pensar que lo que el texto dijera era la explicación del cuadro, y no quería que eso ocurriera. Entonces me inventé una como caligrafía, pero que no decía nada, ¿no? Porque yo no quería que entendieran algo y de ahí se dieran una idea del cuadro. Y empecé a notar que de repente algunos compradores me decían, oye, ¿y qué dice allí? Y yo les explicaba esto que les acabo de decir a ustedes y notaba que algunos se decepcionaban de que no era nada. Yo no me había cuestionado a mí mismo, pero a partir de ahí dije, bueno, ¿y yo por qué pongo textos? Y yo no tenía claro por qué los ponía, pero por qué yo tenía la necesidad de que hubiera textos y no tenía esa explicación. Al cabo como de 4 años de poner textos en las pinturas, razono y pienso que para mí esos textos simbolizan el pensamiento, ¿no? El cabildar, el reflexionar, el repasar algún tema. Hoy me siento seguro de que eso simbolizan, aunque lo empecé a hacer antes de tener una explicación. Y me gusta pintar así, me gusta que sea de esa manera. Eso tiene ciertos problemas. De repente estoy clavado pintando sobre un tema, pero en los siguientes meses ya pinto otros temas. Y por lo tanto no hago series largas, ¿no? Y luego me cuesta exponer porque quieren series de 25 cuadros, digamos, en una misma línea. Y yo generalmente hago 3, 4, 5 en una línea, pero de repente ya me fasciné por otro lado y pinto otras cosas, ¿no? Entonces no tengo como una temática, una temática como muy depurada en el sentido conceptual cuando hago las pinturas, ¿no? ¿Alguna influencia que tú consideres? Ya me mencionaste algunos, ya nos mencionaste algunos pintores. ¿Tienes algún, por lo que estoy escuchando, parece que has llegado por intuición a estos conceptos que tú planteas, ¿no? Pero ¿tienes alguna influencia en particular? Es decir, ¿has estudiado acerca de alguna corriente? Porque de pronto escucho esto que dices y pensaría en las vanguardias o pensaría en los muralistas, ¿no? Tú en particular... Al inicio me encantaba el surrealismo, ¿no? Me gustaba mucho. También en la cuestión de las formas, eso me sigue gustando todavía, pero al principio era como lo que me influenciaba muchísimo, que las formas no estuvieran bien definidas, ¿no? Que de repente viniera como una imagen y de repente aquí ya esta imagen ya no es como tan coherente como lo era en otra parte de la misma pintura. Este aspecto medio fantasmal de el estar y no estar me gustaba mucho en las pinturas, de que un objeto no era un sólido concreto, sino que se empalmaba de una manera con otro objeto y en algunas partes eran uno mismo. Eso me gustaba mucho, y yo le daba el concepto de que en la vida es así. Un individuo no es
un ente sólido o por sí mismo, tal vez de manera material sí, pero en una forma intelectual está como conectado con su sociedad o con los otros que tiene alrededor. Ese simbolismo me gustaba. Como corrientes me gustaba mucho el surrealismo en un principio. Pues Miró es considerado surrealista, ¿no? Uno de los surrealistas, aunque pues era bastante abstracto. De unos años para acá me gustó mucho el expresionismo abstracto. El expresionismo abstracto donde estaban pintores como Jackson Pollock, aunque yo ocupando textos, ¿no? En mis gráficas ocupaba textos. Ahora como que empiezo a sentir como un gusto muy muy intenso sobre lo urbano, sobre los grafitis. Es curioso porque los grafitis por sí mismos no me encantan, pero sí me encantan los textos superpuestos en las paredes, las texturas que dan las pinturas viejas con las nuevas, la publicidad ahí abandonada que se añejó ahí a través del tiempo. Y de repente empecé como a tratar de incorporar esta historia de las calles, así pudiera decirle, a mis pinturas, ¿no? Pero entonces ya no es el expresionismo abstracto, que es pues completamente abstracto, ¿no? Encajado entonces en una corriente concreta, no. Me han gustado, les digo, varias, el surrealismo al principio, el expresionismo abstracto. Tal vez mis formas son un poco cubistas, ¿no? El cubismo me influyó como forma, como estas formas inacabadas, me gustan. Pero ahorita, por ejemplo, aquí atrás puedes ver un cuadro que es como de los últimos que he pintado. Es básicamente en negro, y tal vez pudiera encajar en lo pop, ¿no? En lo que salió de la corriente pop art. Pero no estoy seguro que así sea, aunque tiene algunos elementos como el ocupar un icono ya muy conocido, como el ocupar el collage, ¿no? Pero yo no necesariamente lo encajo ahí. Todavía le doy un toque como de esto de callejero, porque tiene textos ocultos, textos al frente. Sigo con los textos, no puedo dejar de meter textos en mis pinturas, pero procuro que no se puedan leer, que no se pueda interpretar como nada en concreto, ¿no? Bueno, yo aquí tengo una pregunta. ¿Qué es lo que buscas expresar con tu obra gráfica? Sí entiendo las preguntas así y nunca las he sabido contestar bien, Okay. porque no tengo una respuesta correcta. Pinto porque tengo que pintar, o sea, hay como una necesidad de hacerlo. A veces, por ejemplo, muchos pintores como pintan muchos cuadros iguales. Creo que pintando un cuadro no se agota como un tema, no se agota una misma idea, sino que se instala un tema en uno por un periodo de tiempo largo. Y yo, cada cuadro, tengo como una idea, pero muy vaga, muy general de lo que quiero. No quiero expresar en la pintura algo en particular o algo en concreto. Para mí eso sería ponerme a diseñar, ¿no? Y me gusta que pervivan así, como sin una presión mía para decir algo en concreto. Eso me gusta. En alguna ocasión yo pinté un cuadro que se llama Oda a la Familia, y efectivamente son como 3 personajes, papá, mamá y un hijo. Y ese cuadro lo pinté como a los 8 meses de que mi papá acababa de morir. Entonces alguien pudiera decir, claro, murió su papá, tiene determinado efecto emocional en él y hace esta pintura. Y hay cierta coherencia en ese discurso, pero también
Es cierto que ese boceto yo tenía como 4 años que lo tenía realizado. Entonces se cuatrapean las historias, se enredan, y a mí me gusta que sea así. A la hora de pintar no busco algo en concreto, sino es la emoción en la que me lleva a hacerlo, como alguien que sale a dar una vuelta en bicicleta, o alguien que hace algún deporte, digamos, ¿no? Yo la verdad es que pienso que la mayoría de los pintores pintan por esa razón, y que luego se inventan los discursos, ¿no? Okay. Oye, y en ese sentido, ¿cuál sería tu compromiso? Voy a ponerlo en estos términos. Tu compromiso social con lo que expresas a través de la pintura o el diseño. Sí, claro. Yo pienso de mí que sí tengo un compromiso social, ¿no? Que sí me considero un personaje en la sociedad en la que actúo. Y creo que eso involucra como ciertos compromisos de mi parte, ¿no? Como ciudadano, actuar de esta forma, con ciertas características, de tal manera que contribuya a que esa social se mantenga y nos ayude a construir mejores sociedades. Ahora, esto cómo termina plasmado en mi obra, no tengo mucha idea de ello, pero de que soy una persona con esas características sociales, creo que sí. Yo, digamos, en mi vida privada voy a algunas marchas y lo creo conveniente, expreso mis opiniones políticas o ideológicas, las que están como en polémica en la sociedad. Trato de contribuir como pues la pequeña parte de ciudadano que es cada uno de nosotros. Y me imagino que en el acto de pintar, como en cualquier obra cotidiana que hacemos nosotros a diario, eso se plasma allí. Exactamente cómo ocurre a la hora de pintar, no lo sé, pero sí soy consciente, digamos, de las cosas que no quisiera decir, por ejemplo, en una pintura, ¿no? Otra vez, digamos, con los... pudiéramos decir que mis cuadros, todos, absolutamente todos, son como una especie de explicación o de intentar entender quiénes somos nosotros o cómo convivimos en el contexto social. Pero obviamente, como no tienen una intención didáctica, tampoco es que alguien lo vaya a ver y eso le pueda parecer evidente, ¿no? Son ideas como generales. Yo creo que lo que somos se plasma en lo que hacemos, y yo considero que soy un ente social como un buen activo, digamos, de la sociedad en el sentido intelectual o de acción o como persona. Yo me imagino que por ahí pudiera venir como mi contribución en la sociedad. Igual y me enredé, pero así son los cuadros. No, está bien. ¿Cómo fue tu primera obra? ¿Te acuerdas? Sí, claro que sí, me acuerdo. Siempre las tengo presentes. Yo las primeras obras las hacía, y yo necesitaba en mis obras como muchos claroscuros. Les decía, como una forma que de repente es muy evidente en una parte y y de repente ya se vuelve fantasmal e interactúa con otra forma, pero ya no sabes cuál está delante o cuál está detrás. Y era en mi primera exposición, si no me equivoco, creo que se llamó Triedades. Creo que esa palabra la leí de Octavio Paz. Y pues me refería a esas otras cosas que uno es, ¿no? Les decía, como uno no es como un ente sólido, sino que es parte de todo su contexto, de tu ambiente, de tus amigos son parte tuya y tú eres parte de ellos, tu sociedad es parte tuya y tú eres una pequeña parte de esa sociedad. A la sociedad la haces tú y la sociedad te hace a ti. Esa ambigüedad me gusta. Entonces mis personajes en esas primeras pinturas eran como fantasmales,
ocupaba casi 2 tonos nada más, ¿no? Digamos, si una pintura era predominantemente azul, nada más con pequeñas variaciones de partes oscuras o de partes claras. Yo componía en hojas, era como más estricto al principio y ocupaba reglas del diseño gráfico y hacía geometrizaciones y muy rígidas y las seguía al pie de la letra, pero no forzaba ninguna imagen en concreto. A veces yo incluso en esas ocasiones terminaba buscándole un título a la pintura porque se parecía a algo, pero en realidad yo no lo había pintado pensando en eso, sino porque la pintura se parecía a ello. Yo no quería titular mis pinturas, pero a quien vendían querían que tuviera un nombre. Entonces terminé poniéndole nombre a las pinturas. También no me gustaba la idea de firmarlas, pero los clientes querían ver que la firma estuviera plasmada allí para llevársela, sino como que perdía algo de valor o algo así. Entonces esas eran como mis primeras pinturas. Poco color, básicamente monocromáticas, un color nada más con contrastes de claros y oscuros, y estas formas un poco como fantasmales, no de terror ni de miedo, no, fantasmales en el sentido de no ser, pues imagínate que la imagen es amarilla sobre un fondo amarillo, pues entonces no es como tan destacada, ¿no? También muchas veces ocupo, después de eso creo que empecé a ocupar como líneas, como que caricaturizaban mis pinturas. También es algo que siempre me gustó. Ya les había dicho que me gustaba Joan Miró, que ocupaba como garabatos infantiles. Eso me gusta mucho, pero eso lo he hecho poco porque luego hago 1 o 2 cuadros así y luego ya me brinco a otro tema. Creo que los primeros cuadros que hice también ocupé esa herramienta de hacer líneas y segmentar las formas, romperlas, fragmentarlas, ¿no? Como en cachitos de realidad, algo así. Oye, ¿y cómo es tu diálogo con esto que tú escucho que hablas de clientes y mercado, ¿no? ¿Cómo es ese diálogo como creador, pintor, artista, intelectual, con esta otra vertiente, el mercado, ¿no? ¿Cómo te sientes en ese sentido? Bueno, mira, yo soy diseñador gráfico y los diseñadores gráficos tienen que tratar mucho con clientes y convencerlos, ¿no? Ahí amerita como un discurso de vendedor a veces, ¿no? Digo, un producto puede ser muy necesario, pero también necesita un discurso de alguien que lo venda y diga sus virtudes. Yo no sirvo para eso. Yo me tengo que asociar con otros diseñadores que son los que hacen esa parte, ¿no? Y yo nada más me dedico a diseñar. Soy muy malo para venderlos, pero en pintura, la mayoría de las veces, la mayoría de los cuadros, y esto es, creo que es un tanto raro, que me han pedido, la mayoría de los cuadros me dicen, oye, yo quiero un cuadro, y solo acordamos la medida. Ok. Y entonces, pero sí, lo normal es que lleguen y vean las pinturas y elijan una. Pero en mi caso me ha pasado muchas veces en que me dicen, yo quiero uno, y entonces ya lo hago, ya lo entrego, y pues se han aguantado, ¿no? Porque no, por ahí alguien me comentó que no era lo que esperaba, pero se lo llevó. Pero, por ejemplo, no soy bueno para eso. Me toca que clientes les toca ya, digamos, quedamos que en un mes quedaba la pintura, ¿no? Yo ya la tengo terminada, les digo que pueden pasar por ella, no vienen por ella, pasa otro mes, les vuelvo a decir que pasen por ella, porque obviamente yo requiero el pago también, ¿no? Claro. Y ya no les vuelvo a decir nada, ¿no? Digo, no, pues ya no la quiere, ¿no? Ya no le gustó, o ya. Entonces no soy bueno. Y también esto que les comento de los discursos, yo conocí a algunos pintores, me tocó verlos explicando las pinturas y se echaban unos rollazos muy buenos, ¿no? Chicos muy inteligentes, pintores muy buenos,
Pero yo decía, no, este está echando un rollo, ¿no? Todo eso no puede ser cierto que lo esté viendo en su obra. Entonces, que admiro su trabajo, pero yo pienso que es un discurso para vender, pienso, ¿no? Yo no me construir esos rollos, no puedo dar muchas explicaciones. Los motivos no los tengo claro. Me gusta no tener claro los motivos, pero para efectos de vender, pues no me funciona. Hace rato les comentaba, ¿no? De que yo ponía textos y me preguntaban qué decía ahí y no decía nada. Pues eso no ha cambiado, siguen sin decir nada. O sea, no me adapté al mercado, digamos, ¿no? Y estos primeros cuadros que hice, que les comento, monocromáticos, fueron muy exitosos. Me empezaron a comprar, pues yo no pintaba para vender, yo no me imaginaba que yo iba a poder vender mis pinturas, pero se empezaron a vender. Pero en algún momento dejé esa línea y ya nunca vendí como en aquella ocasión. Y alguna vez sí lo quise retomar. Digo, bueno, pues los repito, los vuelvo a hacer algunos bajo el mismo esquema, pero no puedo, me aburren y termino haciendo otra cosa diferente. Ah, Qué qué bueno interesante. que sea así, ¿no? Que uno Sí, se qué mantenga interesante. puro, pero mi cartera no me lo agradece. Ok. Nosotros tenemos una impronta en Óclesis, nos hacemos llamar víctimas del artificio. Ajá, sí. No sé por qué razón, ¿no? Creo que fue una charla de café alguna vez y entre la cafeína, pues surgió esto, ¿no? Y hemos teorizado algunos más, otros menos, pero siempre en esa perspectiva de pensar en el artificio como esta cosa que nos articula, ¿no? Tú hace rato hablabas de otredades y bueno, llama mucho la atención en ese sentido. ¿Cómo es ese artificio que tú piensas de ti y de las otredades, ¿no? Que están a tu alrededor a través de la pintura? Sí, a mí me gusta pensar así, ¿no? Digamos que somos individuos porque se nos puede como distinguir del contexto, ¿no? Se nos puede tocar o palpar y sabes dónde estás tú y dónde no estás, pero es en un sentido como químico-físico básico, pero la verdad es que de forma como intelectual y emocional somos una cosa más amplia y ahí somos menos puros, menos nosotros nada más. Yo pues soy como mi manera de ser no se puede asumir como que es el resultado de mis decisiones de la vida, sino que yo tengo como una herencia genética, una herencia social, una herencia cultural de mi tierra, y seguramente eso predomina más que muchas otras cosas. Y también yo he influenciado mi contexto, ¿no? Digamos que tal vez algún amigo mío asume una actitud de vida porque tal vez en alguna ocasión tuvimos una conversación, o en la sociedad en la que vivo, digamos, acaba de votar a favor del matrimonio igualitario y yo participé en 2-3 marchas, digamos, a favor de que esto ocurriera, por poner algún ejemplo, y me siento entonces partícipe de eso que cambió en lo general. Y me gusta esta mezcla, me gusta no tener como todas las verdades ni todas las explicaciones y ser un poco parte de los demás. Quién sabe si es la verdadera explicación, pero me gusta como explicación de las cosas. Todos somos como entonces como una mezcla, ¿no? Una mezcla. En alguna ocasión, en una exposición también, en la presentación que redacté, creo que ocupé una palabra que la leí en una canción de Sabina, ¿no? Que somos como retazos, ¿no? Okay. Retazos de otros y de otras cosas que están a nuestro alrededor. Y creo que eso es bueno, eso me gusta, ¿no? Ok, ¿nos podrías contar un poco sobre la obra gráfica que prestaste para la revista? Sí, claro que sí. Creo que
algunas de ellas son las últimas que estoy pintando, o que estuve pintando, porque creo que ya lo dejé, Yo lo quiero seguir pintando, pero ya me descubrí pintando otras cosas, así que es muy probable que siempre digo que voy a volver y me ha pasado otras veces que ya no vuelvo. Las últimas que les entregué son unas que tienen un carácter como un poco urbano, ¿no? Les comentaba a ustedes que hay un gusto por... me gusta la ciudad, en el sentido de que es un espacio social y va quedando cicatrices, digamos, de lo que pasa socialmente en ellas o públicamente en ellas, en muchos lados, incluido las paredes de las calles, ¿no? Las capas de pintura, del daño, el pequeño letrerito que se alcanza a ver de algo que se anunciaba allí, el grafitero que pasó y dejó un dibujo inacabado, pero luego alguien quiso pintar, pero todavía se trasluce. Estas historias que cuentan las ciudades en esas paredes me gusta y pues de repente resultó que era muy importante para mí y me abarcó y lo quise en mis pinturas. Y puesto que soy como autodidacta, tengo que como repasar mentalmente mucho cómo lo quiero hacer. Entonces estas pinturas, sobre todo algunas de las que les pasé, no todas, tienen esa característica, son capas arriba de otra, donde hay un texto o una imagen pintada que luego viene una capa arriba y la pierde, porque estoy como influenciado por estas calles que cuentan las historias de todos nosotros a través del tiempo. Para mí es eso, es como la sociedad a través del tiempo. No la sociedad, como he dicho, en un sentido como demasiado conceptual, sino la gente, la calle, nosotros en la vida diaria, en lo cotidiano, ¿no? Comprando el pan, yendo a ver a la pareja, no sé, cómo todo esto va quedando plasmado en las huellas, en las paredes, en las manchas. A mí me parece que lo que luego hoy se considera como algo sucio, como de repente vemos una marquesina con mucha publicidad, con cosas, de repente vemos fotos viejas que tienen publicidad y las vemos con nostalgia. Entonces pienso que son cicatrices de la vida que te ayudan a entenderlo. Y pienso en mis pinturas en ese sentido, en esas diferentes etapas, diferentes tiempos de la sociedad o de la comunidad, mejor dicho, a través del tiempo. Eso quisiera que pudiera sentirse con mis pinturas, en las últimas pinturas. Entonces digamos que es la calle, es lo urbano y cotidiano, y es el tiempo, pasando a través de estos primeros actores que mencioné. Así describiría yo la influencia en esas pinturas. Y creo que nos has dado las claves para el título. Tenemos que pensar en el título de esta entrevista, entonces qué bueno que nos das estos conceptos, porque nos va a permitir redactarlo de manera pues más tuya, ¿no? Es decir, más en tu propuesta. ¿Qué opinas de Dióclesis? De lo poco que sabes o conoces de Dióclesis, ¿qué podrías decirnos de Dióclesis? Tiene poco que lo conozco, la verdad. El buen Arturo fue el que me lo descubrió, ¿no? De entrada, bueno, dos cosas, ¿no? Que es un buen documento. Me parece que es un documento de estos que hacen falta siempre en las ciudades o en los lugares, porque me parece que la lectura es fundamental, no solo para saber dónde está cómo se llama la capital de Estonia o Letonia, sino creo que nos ayuda a articular mejores ideas, a tener un pensamiento como más complejo y abstracto. Nos hace entonces como más
como más interactivos entre nosotros mismos. Esa opinión tengo de la lectura. No solo que lees algo y aprendes algo concreto del contenido que hay ahí, sino que nos hace más universales. Y entonces que haya unos tipos que hagan un ejercicio de este tipo y que estén divulgando ideas a través de una revista me parece fundamental. Aparte, como decían ustedes, siempre esas luchas que parece que no tienen mucho sentido porque uno quisiera vivir de las cosas que hace y la verdad es que para libros y revistas ya hay poco mercado, ¿no? Sí. Esas luchas me parecen fundamentales, ¿no? Yo, por ejemplo, le voy al Cruz Azul, ¿no? Y me escudo con una frase que le escuché a Javier Velasco, este escritor. Sí. Él hablaba de Brasil y del Brasil como equipo de fútbol y él se excusaba y decía, yo sé que no hay nada de valiente con irle al que siempre gana, ¿no? Y bueno, entonces somos valientes los que les vamos al Cruz Azul y me parece muy valiente perdón por la comparación con el Cruz Azul, ¿no? Cuando estamos hablando de la crisis, pero es que este tipo de ejercicios me parecen muy románticos y muy fundamentales. No solo para quienes lo necesitamos como lectores o como personas de una ciudad, sino para los creadores también, ¿no? Me parece una manera catártica de justificarse y explicarse la vida misma, ¿no? Me parece muy, muy importante. Yo me imagino que ustedes dividen los creadores, ustedes y los demás dividen su vida en varias partes, ¿no? Para crear esta interesante revista y para luego llevar dinero a la casa, ¿no? Los diseñadores gráficos hacemos algo así. Un amigo armó una conferencia que se llamaba Clark Kent y Superman, ¿no? Así se llamaba su conferencia. Y él decía que él en sus otras charlas presentaba sus trabajos como diseñador, se presentaba como Superman y decía, yo hice este diseño, este bello diseño, pero que no mostraba aquellos que hacía Clark Kent, que eran los que le daban de comer en su casa y que esos no los mostraba en sus presentaciones porque no eran trabajos que les gustara. Los diseñadores gráficos nos dividimos un poco así, hacemos trabajos por gusto, que nadie nos paga, y los que sí nos pagan luego no nos gusta mostrarlos porque no nos gustó el resultado. Okay. Bueno, hago esta analogía porque tengo la impresión de que Oclesis es un ejercicio como intelectual y de como el que les gana la pasión a los creadores, donde creo que hay que hacer otras actividades para completar la quincena, ¿no? Okay. Me parece lo mejor de todo, es decir, una persona que invierte tiempo, dedicación, esfuerzo, que le apasiona, me gusta mucho. Y aparte, nos hace bien al colectivo social, ¿no? Leemos de personas, de personajes o historias que no conocíamos a través de documentos de este tipo, ¿no? Okay. En ese sentido, me gusta mucho y me siento bien orgulloso de que me hayan invitado a participar con ustedes un rato. No, para nosotros es un gusto, un placer que en esta ocasión nos acompañes. Jorge, ¿algo más que quieras preguntar al buen Paco? Pues creo que no, pues muchas gracias, solamente agradecerte pues el hecho de que te hayas tomado un ratito para platicar con nosotros, para platicar sobre tu obra y pues que también pues hayas prestado tu obra para ilustrar este nuevo número y pues seguramente quedará algo bien bonito. No, gracias a ustedes por invitarme. Si yo les puedo contribuir en algo más pasado de los meses, más adelante, todo gusto, ¿no? Con el mismo espíritu de las víctimas del artificio, participo también con ustedes. Muchas gracias. Algunas direcciones, sitios donde la gente pueda visitar o ver tu obra.
Pues ya ven que les comenté que no era bueno para vender. Pues no Ya. hay una página para tal, ¿no? Ahí por ahí tengo mi Instagram que le pongo imágenes de vez en cuando, o mi Facebook, pero incluso creo que tienen nombres diferentes. O creo que en Facebook soy Paco Galvez y en Instagram creo que soy Francisco Aguilar. Sí. Sí. Eso me gusta de creo. No, está bien. Sí, además, ¿no? Sí, bueno, lo importante es que lo creemos, ¿no? Que creemos quienes pensamos que somos. Eso es genial. Oye, Francisco, Paco, pues muchísimas gracias por este tiempo que nos has permitido, como bien ya lo dijo Jorge, y te agradecemos mucho la colaboración para este número 9. En breve estaremos ya sacando la revista. Según nosotros lo haremos en enero, si es que la pandemia no nos permite. Y pues ya estaremos ahí contactándote para pasarte tu ejemplar. Claro que sí, lo estaré esperando. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti. Gracias, Jorge, Muchas gracias, Hugo, y gracias a Román también. Sí, muchas gracias a Román y bueno, y a todo el equipo editorial que hacen posible que la revista sea una realidad dentro de las posibilidades de la realidad, ¿no? Ahora en estos formatos digitales. Pues muchísimas gracias por este tiempo. A nombre de Óclesis te doy nuestro sincero agradecimiento y la más cordial bienvenida a este número, ¿verdad? Y pues ya estaremos pues viéndonos, escuchándonos en estos medios digitales. Gracias, Paco. Gracias, Paco. Hugo, Jorge Luis, Román, muchas gracias por la invitación. Saludos a todo el equipo de Óclesis y pues espero verlos pronto. Claro que sí. Ahora sí que hasta pronto. Nos vemos. Gracias. Hasta pronto. Nos vemos. Gracias.